una joven vendida por su propia familia, un hacendado aprisionado por el dolor del luto y un amor prohibido que desafiaría a toda la sociedad mexicana de la época. Cuando Isabela cruzó los portones de la hacienda La Esperanza, aquella mañana de 1887, no imaginaba que su vida cambiaría para siempre. Sus pies descalzos tocaron el suelo de piedra labrada de la casona, y sus ojos se encontraron con los del hombre más poderoso de la región. Don Alejandro de Altamira, el temido dueño de la hacienda La Esperanza, observaba desde la galería superior con el rostro indescifrable. En ese momento, algo imposible comenzó a germinar entre dos mundos que jamás deberían tocarse. Esta es la historia de cómo una simple sirvienta rompió las cadenas del prejuicio y conquistó el corazón de un hombre que había jurado nunca más amar. Una narrativa de coraje, pasión y redención que atravesó los salones dorados de la aristocracia cafetalera mexicana. Pero antes de continuar, asegúrese de estar suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón y celebran la fuerza del amor verdadero. El sol aún no había salido completamente cuando la carreta se detuvo ante los portones de hierro forjado de la hacienda La Esperanza. Isabela sujetó con fuerza el pequeño bulto que contenía todo lo que poseía en el mundo: 2 vestidos remendados, un relicario de su abuela y una cinta de cabello descolorida. Sus manos temblaban, no de frío, aunque la mañana de junio era gélida en las tierras altas de Chiapas. Temblaban de miedo, de vergüenza, de un dolor tan profundo que parecía tener raíces en su alma. 3 días atrás, su padre había firmado los papeles que la transformaban en sirvienta contratada por 5 años. El precio: 1,000 pesos, lo suficiente para pagar las deudas de la tienda familiar y evitar la prisión. Isabela tenía 18 años y nunca había salido de su pequeña ranchería. Ahora estaba ante la casona más grande que jamás hubiera visto. Una imponente construcción de 3 pisos, con ventanas altas protegidas por rejas decorativas. Amplias galerías sostenidas por columnas de piedra y jardines que parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. El capataz que la había traído bajó de la carreta sin decir palabra y golpeó el portón con fuerza. Minutos después, apareció una mujer robusta de mediana edad. Vestía un severo traje negro y tenía el rostro marcado por profundas arrugas de quien rara vez sonreía. ¿Es la nueva sirvienta?, preguntó con voz áspera, mirando a Isabela de arriba a abajo con desprecio mal disimulado. «Sí, señora», respondió el capataz, «contratada por 5 años, conforme al acuerdo con el hacendado». La mujer resopló. «Una boca más que alimentar. Entre muchacha, soy doña Remedios, la ama de llaves. Aquí usted obedece mis órdenes sin cuestionar, ¿entendió?». Isabela asintió, tragándose el nudo en la garganta. Tomó su bulto y siguió a doña Remedios hacia el interior de la propiedad, sintiendo el peso de los portones cerrándose detrás de ella como una sentencia. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Isabela siguió a doña Remedios por anchos pasillos, con piso de tablas enceradas que reflejaban la luz de las ventanas. Enormes cuadros con retratos de personas serias cubrían las paredes y muebles oscuros de caoba ocupaban cada rincón con elegancia austera. «Preste atención, porque no voy a repetir», dijo doña Remedios sin mirar hacia atrás. «Usted se levantará a las 5 de la mañana. Sus obligaciones incluyen limpiar los salones del primer piso, lavar la ropa de cama, ayudar en la cocina y servir las comidas cuando sea necesario. No debe hablar con el hacendado a menos que él se dirija a usted primero. No debe mirarlo directamente. No debe hacer preguntas sobre la familia o sobre asuntos que no le conciernen». Bajaron por una estrecha escalera que conducía a la parte trasera de la casa, donde se encontraban las dependencias de los sirvientes. El contraste era brutal: paredes sencillas, sin pintura, suelo de tierra apisonada y un olor a humedad que lo impregnaba todo. «Este será su cuarto», dijo doña Remedios, abriendo una puerta que chirriaba. El aposento era minúsculo, con solo una cama estrecha, una caja de madera que servía como armario y una pequeña ventana con vista al patio trasero. Isabela colocó su bulto sobre la cama, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «No tengo tiempo para sentimentalismos», dijo la ama de llaves fríamente.
Póngase este uniforme y venga a la cocina en 10 minutos. El trabajo espera. Arrojó un vestido negro sencillo y un delantal blanco sobre la cama y salió dando un portazo. Sola por primera vez desde que dejara su casa, Isabela finalmente permitió que las lágrimas rodaran. Pero fueron solo unos segundos de debilidad. Se limpió el rostro con el dorso de las manos, enderezó los hombros y comenzó a cambiarse de ropa. Llorar no cambiaría su situación. Había sido vendida como una mercancía, pero aún tenía su dignidad y nadie se la quitaría. La cocina era un lugar caótico aquella mañana. 3 sirvientas más viejas preparaban el desayuno del hacendado bajo los gritos de doña Remedios, que exigía perfección en cada detalle. Isabela fue puesta a lavar ollas en un enorme lavadero en el fondo, sus manos ya enrojecidas y adoloridas por el agua fría y el jabón áspero. El hacendado desayuna precisamente a las 7 en punto, explicó una de las sirvientas, una mujer delgada llamada Josefa. Si la mesa no está puesta con exactitud, doña Remedios nos hace pasar el día entero sin comer. Isabela absorbía cada información, intentando memorizar las reglas de aquel mundo nuevo y extraño. Estaba tan concentrada en su tarea que no percibió cuando un silencio súbito invadió la cocina. Doña Remedios. Una voz masculina profunda resonó por la puerta. Necesito que prepare una maleta. Viajaré a la capital mañana por la mañana. Isabela alzó los ojos instintivamente y los vio. Don Alejandro de Altamira estaba parado en la entrada de la cocina, alto e imponente en su impecable traje negro. Debía tener unos 40 años, con cabellos oscuros comenzando a encanecer en las sienes, barba bien recortada y ojos de un castaño tan profundo que parecían casi negros. Su rostro tenía líneas de severidad, pero también de una tristeza antigua que se escondía en las comisuras de la boca. Por un instante, sus ojos encontraron los de Isabela. Fue solo un segundo, pero ella sintió como si él pudiera ver a través de ella, como si reconociera el dolor que ella llevaba, porque él mismo llevaba uno similar. Baje la vista, sirvienta, siseó doña Remedios, e Isabela obedeció inmediatamente, sintiendo el rostro arder de vergüenza. ¿Es nueva, muchacha?, preguntó el hacendado con voz neutra. Sí, señor, llegó hoy por la mañana. Pido disculpas por su insolencia. Hubo una pausa. Isabela mantenía los ojos fijos en el suelo, el corazón latiéndole desbocado. ¿Cuál es su nombre? La pregunta del hacendado sorprendió a todos en la cocina. Doña Remedios abrió la boca para responder, pero don Alejandro levantó la mano, silenciándola. Deje que ella misma responda. Isabela respiró hondo, manteniendo los ojos bajos como mandaban las reglas. Isabela, señor. Isabela María de la Concepción. Míreme cuando me hable, dijo él, y había algo diferente en su tono. No era ira, sino curiosidad. Ella alzó los ojos lentamente y encontró nuevamente aquella mirada intensa. De cerca, pudo ver que el hacendado tenía finas cicatrices en el rostro, marcas de una vida que no había sido tan privilegiada como la casona sugería. ¿Cuántos años tiene? 18, señor. ¿De qué región es? De San Juan del Valle, señor. Una ranchería pequeña, a 2 días de aquí. Don Alejandro asintió pensativamente. ¿Y cómo vino a parar aquí? La pregunta era sencilla, pero la respuesta era demasiado compleja, demasiado dolorosa. Isabela sintió la garganta apretarse. Mi familia necesitaba dinero, señor. Yo vine a trabajar para saldar una deuda. Algo pasó por los ojos del hacendado. Comprensión, piedad. Era imposible decir. Él permaneció en silencio por un momento que pareció extenderse eternamente. Espero que trabaje con dedicación, dijo finalmente. Esta casa tiene reglas estrictas, pero los que trabajan bien son tratados con justicia. Sí, señor, haré mi mejor esfuerzo. Él asintió una última vez y se volvió hacia doña Remedios. Sobre la maleta que mencioné. Prepare ropa para 3 días. Partiré al amanecer. Sí, señor hacendado. Doña Remedios hizo una reverencia exagerada. Cuando don Alejandro salió de la cocina, el silencio permaneció por unos segundos más antes de que explotaran los susurros nerviosos. Tuviste suerte, dijo Josefa en voz baja. El hacendado rara vez habla con las sirvientas y nunca pregunta nombres. Isabela
Volvió a lavar las ollas, pero sus manos temblaban ligeramente. Había algo en aquel hombre que la intrigaba, una tristeza profunda que ella reconocía porque vivía dentro de ella también. Los primeros días en la hacienda, la esperanza, fueron los más difíciles de la vida de Isabela. Se levantaba antes de que saliera el sol, cuando el frío de la sierra aún le hacía doler los huesos, y trabajaba hasta después de que la oscuridad se apoderaba de los campos. Sus manos, que antes cosían vestidos sencillos para las mujeres de la ranchería, ahora cargaban pesados cubos de agua, fregaban pisos inmensos y lavaban pilas interminables de ropa de cama. Doña Remedios era implacable. Nada de lo que Isabela hacía era lo suficientemente bueno. Si un cojín estaba ligeramente torcido, tenía que rehacer todo el salón. Si una mancha no salía completamente de las toallas, se quedaba sin cenar. Si llegaba un minuto tarde a sus obligaciones, perdía la hora de descanso de la tarde. Las otras sirvientas se dividían entre la piedad y la indiferencia. Josefa, la más vieja, ocasionalmente le daba consejos susurrados sobre cómo evitar la ira de la ama de llaves. Mariana, una joven de 25 años que trabajaba allí desde hacía 7, la ignoraba completamente, como si Isabela fuera invisible. Y Benita, una mujer amargada de 50 años, parecía encontrar placer en sus dificultades. «No durarás ni un año», dijo Benita una tarde, mientras Isabela luchaba por cargar un cubo de agua caliente escalera arriba. «Todas las muchachas que llegan aquí, pensando que van a tener vida fácil, acaban huyendo o siendo despedidas. Esta casa tiene un peso que quiebra a los débiles». Isabela no respondió. Había aprendido que el silencio era la mejor defensa, pero por dentro una terca determinación crecía. No huiría, no porque amara aquel lugar o porque la situación fuera insoportable, sino porque no tenía a dónde ir. Su familia le había dejado claro que solo sería bienvenida de vuelta cuando la deuda estuviera pagada, y eso llevaría 5 largos años. Por la noche, cuando finalmente se acostaba en su estrecha cama, Isabela miraba por la pequeña ventana las estrellas y rezaba. No pedía ser salvada o que todo mejorara mágicamente. Solo pedía fuerzas para sobrevivir un día más. Don Alejandro regresó de la capital después de 4 días. Isabela estaba limpiando los vitrales del salón principal cuando escuchó el ruido de caballos en el patio frontal. Doña Remedios surgió como un huracán, gritando órdenes para que todo estuviera perfecto para la llegada del patrón. Señaló a Isabela. «Vaya a buscar agua fresca del pozo y prepare la palangana de porcelana en el despacho del hacendado. ¡Rápido!». Isabela corrió a la parte trasera, llenó la jarra de barro con agua helada y regresó por la escalera de servicio que llevaba al segundo piso. El despacho del hacendado era un lugar prohibido para las sirvientas comunes. Solo doña Remedios tenía permiso para entrar allí, pero en ese momento la ama de llaves estaba ocupada coordinando la llegada del equipaje. Con cuidado, Isabela empujó la pesada puerta de madera tallada. El aposento era impresionante. Estantes del suelo al techo, repletos de libros con lomos de cuero, un escritorio enorme cubierto de papeles y mapas, sillones de terciopelo verde oscuro y un antiguo globo terráqueo en un rincón. Pero lo que más llamó su atención fue el retrato encima de la chimenea. Una mujer de singular belleza, con cabellos negros recogidos en un elaborado peinado, vestido de seda azul y una suave sonrisa en los labios. Sus ojos parecían seguir a Isabela mientras atravesaba el aposento. «¡Mi esposa!». La voz del hacendado vino de la puerta, haciendo que Isabela dejara caer la jarra que, por suerte, estaba vacía. «Perdón, señor». Se agachó inmediatamente para recoger la jarra, el rostro ardiendo de vergüenza. No quería curiosear. Doña Remedios me mandó traer agua fresca, y yo. «Está todo bien». Él la interrumpió, entrando en el despacho y cerrando la puerta detrás de sí. Había algo diferente en él. Parecía cansado, y las líneas alrededor de sus ojos estaban más profundas. «¿Cómo se llama usted?» «Isabela». «Sí, señor». Él caminó hasta la ventana, mirando los campos que se extendían más allá de la casa. «¿Usted preguntó el nombre de ella?» Isabela dudó. «No, señor». «Elena», dijo don Alejandro, aún mirando por la ventana. Su voz cargaba un peso que hacía el aire parecer más denso. «Elena Cristina de Solís murió hace 6 años,
3 meses y 17 días. Isabela no sabía qué decir. Las reglas decían que debía quedarse en silencio, hacer su trabajo y salir. Pero había algo en la postura encorvada del hacendado, en la manera en que sus manos sostenían el marco de la ventana con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos, que la hacía sentir que él necesitaba hablar. Era una tarde como esta, continuó él, como si hubiera olvidado que había alguien en el aposento. El sol entrando por las ventanas, el olor a café de la cocina. Ella estaba bordando un vestido para la hija que esperábamos. Se reía de algo que yo le había dicho. Y entonces su voz falló. Entonces se llevó la mano al vientre y la sonrisa se transformó en dolor. Llamé al médico, al mejor de la región, pero no sirvió de nada. La criatura nació muerta y Elena me dejó 3 horas después. El silencio que siguió era tan pesado que Isabela apenas podía respirar. Ella había perdido mucho en su corta vida, pero nunca había perdido a alguien así. Podía solo imaginar la profundidad de aquel dolor. ¿Por qué me cuenta esto, señor? Las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Don Alejandro finalmente se giró para mirarla. Había sorpresa en su rostro, pero no ira. Sabe, yo mismo no sé. Tal vez porque usted no tiene la mirada de piedad que todos los demás tienen. Cuando me miró aquel día en la cocina, vi algo diferente. Vi a alguien que entiende lo que es perder. Isabela bajó los ojos. Perdí a mi madre cuando tenía 12 años, una fiebre que se llevó a la mitad de la ranchería, y perdí mi libertad cuando mi padre me vendió para pagar deudas que no contraje. Entonces, sí, señor, yo entiendo de pérdida. La sinceridad cruda de sus palabras pareció tocar algo en el hacendado. Él la estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. Puede irse, Isabela, y gracias por escuchar. Ella hizo una reverencia rápida y salió del despacho con el corazón latiéndole fuerte. Había algo peligroso en aquella conversación, una intimidad que no debería existir entre un hacendado y una sirvienta. En las semanas siguientes, Isabela notó que el hacendado la observaba, no de manera obvia o inadecuada, pero había momentos en que ella sentía el peso de su mirada mientras servía la cena o cuando limpiaba los salones que él atravesaba para ir al despacho. Y siempre que sus ojos se encontraban, había una conexión silenciosa que la asustaba tanto como la intrigaba. Doña Remedios también lo notó, y no le gustó ni un poco. Usted anda haciéndose la importante. La acusó una mañana, tirando de Isabela por el brazo con fuerza brutal hasta el fondo de la cocina donde nadie podía oír. ¿Cree que por ser joven y tener el rostro limpio puede llamar la atención del patrón? Permítame explicarle algo, muchacha tonta. Usted no es nada, menos que nada. Es una mercancía comprada para trabajar. Y si sospecho por un segundo que está intentando seducir al hacendado, haré que su vida aquí se convierta en un infierno. No estoy intentando nada, protestó Isabela, sintiendo lágrimas de ira y humillación arder en sus ojos. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, mantenga la vista baja y la boca cerrada, siseó la ama de llaves. Y si el hacendado le habla de nuevo, responda solo sí o no. ¿Entendió? Sí, señora. Pero evitar los ojos de don Alejandro era más difícil de lo que Isabela había imaginado, porque él comenzó a buscarla, no de manera escandalosa o pública, sino en pequeños momentos robados. Una mañana, él apareció en la biblioteca mientras ella limpiaba el polvo de los estantes y preguntó si ella sabía leer. Cuando ella admitió, avergonzada, que sabía solo un poco, él le dio un libro sencillo de poemas y le dijo que podía quedárselo. Otra tarde, él la encontró en el jardín trasero, donde ella había plantado algunas semillas de geranio que había traído escondidas de su ranchería. Mi esposa amaba las flores, dijo él suavemente, arrodillándose a su lado para observar los brotes minúsculos. Ella decía que eran símbolos de esperanza, algo hermoso que crece incluso cuando todo alrededor parece muerto. Isabela no respondió, pero sintió las palabras resonar en su corazón. Ella también necesitaba esperanza, y sin percibirlo, estaba comenzando a encontrarla en los momentos robados con aquel hombre triste que llevaba su luto como una armadura. Era una noche de sábado cuando todo cambió.
Isabela estaba en la parte trasera de la casa, lavando los platos de la cena, cuando escuchó una melodía proveniente del salón principal. Alguien tocaba el piano, y la música era tan triste, tan llena de dolor contenido, que ella detuvo lo que estaba haciendo para escuchar. Sin pensar en las consecuencias, se secó las manos en el delantal y caminó silenciosamente por el pasillo hasta la entrada del salón. Don Alejandro estaba sentado al piano de cola, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una delicadeza sorprendente para manos tan grandes. Sus ojos estaban cerrados y había lágrimas corriendo por su rostro sin que él pareciera notarlo. Isabela sabía que debía regresar a la cocina. Debería fingir que no había visto aquel momento de vulnerabilidad, pero en vez de eso, su boca se abrió y ella comenzó a cantar. La canción era antigua, una melodía que su madre solía tararear mientras cosía. Las palabras hablaban de pérdida y añoranza, pero también de esperanza y nuevos comienzos. Su voz, aunque sencilla y sin entrenamiento, cargaba una emoción genuina que llenó el salón. Don Alejandro dejó de tocar abruptamente, girándose para mirarla. Sus ojos estaban muy abiertos de sorpresa, y durante un momento terrible, Isabela pensó que él explotaría de ira por su osadía, pero entonces hizo algo inesperado. Volvió a tocar, ajustando la melodía para acompañar su voz. Y juntos, un hacendado viudo y una sirvienta vendida crearon una música que resonó por las paredes de aquella casa, llevando consigo todo el dolor y toda la esperanza que ambos guardaban en sus corazones. Cuando la última nota murió en el aire, el silencio que siguió era diferente. No era incómodo o pesado. Estaba lleno de comprensión mutua, de una conexión que trascendía las barreras de clase y circunstancia. «Usted tiene una voz hermosa», dijo don Alejandro finalmente, su voz ronca de emoción. «Gracias, señor», susurró Isabela. «Pido disculpas por interrumpir». «No pida disculpas». Él se levantó del banco del piano. «Hace años que no toco esta música. Era la favorita de Elena. Yo creía que siempre sería demasiado dolorosa. Pero hoy usted transformó el dolor en algo diferente». Doña Remedios había oído todo. Escondida en la sombra del pasillo, la ama de llaves había observado la escena con una mezcla de horror y satisfacción maligna. Aquello era exactamente la prueba que necesitaba para librarse de aquella sirvienta osada. A la mañana siguiente, cuando Isabela bajó a la cocina, encontró a doña Remedios esperando con una expresión triunfante. «Sus cosas están empacadas», anunció ella fríamente. «¿Se va hoy mismo?» El corazón de Isabela se desplomó. «¿Ir? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hizo?» La ama de llaves rió sin humor. «Usted olvidó su lugar, atrevida, cantando en el salón como si fuera dama de sociedad, llamando la atención del hacendado, haciéndosela importante. Yo le advertí lo que pasaría, pero yo solo estaba». Isabela intentó explicarse, pero doña Remedios la interrumpió con un gesto violento. «No quiero oír sus excusas. El hacendado confía en mí para mantener esta casa en orden, y no voy a permitir que una sirvienta cualquiera destruya su reputación flirteando descaradamente». «No estaba flirteando», protestó Isabela, sintiendo lágrimas de frustración. «Yo solo canté una canción. Usted traspasó todos los límites de lo aceptable. Ahora recoja sus cosas y...» «Doña Remedios». La voz de don Alejandro cortó el aire como un látigo. Estaba parado en la entrada de la cocina, vestido para montar a caballo con expresión severa. «¿Puedo saber qué está ocurriendo aquí?» La ama de llaves se recompuso rápidamente, pero había un destello de nerviosismo en sus ojos. «Señor hacendado, yo solo estaba despidiendo a esta sirvienta. Se ha comportado de manera inadecuada e insolente». Don Alejandro caminó dentro de la cocina, su presencia dominando el espacio. «¿De qué manera?» Doña Remedios dudó. No podía decir la verdad sin admitir que estaba espiando. «Ha sido irrespetuosa y perezosa. Eso es mentira». Isabela no pudo contenerse. «Yo trabajo desde el amanecer hasta tarde en la noche. Hago todo lo que me mandan y nunca me he quejado. ¿Cómo se atreve a contradecirme?» Doña Remedios avanzó, pero el hacendado levantó la mano, deteniéndola. Silencio. Su voz era baja, pero cargada de autoridad. Él miró a Isabela y ella vio algo en sus ojos. Comprensión.
Isabela se quedará, no será despedida. La declaración del hacendado cayó sobre la cocina como una bomba. Doña Remedios palideció, luego enrojeció de ira contenida. Señor, con todo respeto, la administración de la casa es mi responsabilidad. Si yo juzgo que una sirvienta no sirve, y yo juzgo diferente. Don Alejandro la interrumpió con firmeza. Isabela trabaja bien. Lo he observado personalmente. Y más importante, ella no será castigada por tener voz y usarla. Esta es mi decisión final. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Por primera vez desde que llegara a la hacienda, La Esperanza, Isabela vio miedo genuino en los ojos de la ama de llaves. Doña Remedios había reinado absoluta sobre los empleados durante años, pero en ese momento su autoridad había sido públicamente desafiada. Como el señor desee, dijo ella finalmente, cada palabra costándole un esfuerzo visible. Pero debo recordarle las apariencias. La gente habla, y si hay alguna sugerencia de favoritismo o comportamiento impropio, no habrá. Cortó el hacendado. Isabela continuará haciendo su trabajo, como siempre lo ha hecho. Y usted, doña Remedios, continuará administrando esta casa con la competencia que siempre ha demostrado. ¿Estamos entendidos? Sí, señor. Don Alejandro asintió y salió, pero antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron los de Isabela por solo un segundo, pero fue suficiente para transmitir un mensaje silencioso. Usted está a salvo. Cuando quedaron solas, doña Remedios se acercó a Isabela con pasos lentos y deliberados. Su voz, cuando habló, era un susurro venenoso. Puede que haya engañado al hacendado por ahora, pero yo sé lo que usted es, una oportunista que usa su juventud para manipular a un hombre solitario. Y cuando él finalmente vea la verdad, será demasiado tarde para usted. Yo me aseguraré de ello. Isabela no respondió, pero por dentro algo había cambiado. Ya no estaba solo tratando de sobrevivir, estaba empezando a luchar. Los días siguientes fueron de tensión constante. Doña Remedios no volvió a amenazar a Isabela directamente, pero sus acciones hablaban más alto que las palabras. Le asignaba las tareas más pesadas y humillantes: limpiar las letrinas, cargar sacos de 50 kilos de granos, fregar el suelo de los establos, donde los caballos dejaban sus excrementos. Pero Isabela hacía todo sin quejarse. Cada tarea completada era una pequeña victoria, una prueba de que no sería quebrada. Las otras sirvientas comenzaron a tratarla de manera diferente. Benita, que antes solo la ignoraba con desdén, ahora le lanzaba miradas de puro odio. Mariana susurraba con las otras cada vez que Isabela pasaba. Solo Josefa mantenía cierta neutralidad, aunque evitaba conversar abiertamente. Fue ella quien le avisó a Isabela sobre los rumores. «Están diciendo que sedujiste al hacendado», susurró Josefa mientras lavaban ropa en el lavadero trasero. «Que usas artimañas para llamar su atención. Doña Remedios está esparciendo que eres una aventurera que quiere casarse con un hombre rico». Isabela sintió el estómago revolverse. «Eso no es verdad. Yo nunca». «Lo sé». Josefa le tocó el brazo brevemente. «Yo veo cómo trabajas, pero la verdad no importa cuando la gente quiere creer en el escándalo. Y con el hacendado defendiéndote públicamente, bueno, solo alimentó las especulaciones. ¿Qué hago entonces? Mantén la cabeza baja, trabaja duro, y por el amor de Dios, no te quedes sola con el hacendado de nuevo. No importa cuán inocente sea, las apariencias te van a destruir». Isabela la escuchó, pero por dentro una tristeza profunda se instalaba. Aquellos breves momentos de conexión con don Alejandro habían sido las únicas cosas que hacían su vida soportable. La idea de perderlos parecía peor que todas las tareas degradantes que doña Remedios pudiera inventar. 3 semanas después, la hacienda, La Esperanza, entró en un frenesí de preparación. El hacendado había anunciado que recibiría a la élite cafetalera de la región para un baile, el primer evento social que organizaba desde la muerte de Elena. «Es una buena señal», comentó Josefa mientras ayudaba a pulir la platería. «Significa que finalmente está saliendo del luto. Quizás incluso empiece a considerar un nuevo matrimonio». Las palabras golpearon a Isabela como un puñetazo en el estómago, aunque ella no tenía derecho a sentir nada al respecto.
Don Alejandro era un hacendado viudo. Era natural que la sociedad esperara que se casara nuevamente, especialmente con alguien de su clase. La preparación para el baile duró días. Candelabros fueron limpiados cristal por cristal. Alfombras persas fueron sacudidas hasta que no quedó un grano de polvo. Flores fueron arregladas en todos los aposentos. Isabela trabajó hasta que sus manos sangraron, pero doña Remedios siempre encontraba algo que criticar. La noche del baile, todas las sirvientas fueron instruidas a permanecer invisibles. Debían servir bebidas y comidas, pero sin hacer ruido, sin llamar la atención, como fantasmas eficientes. Isabela observó desde las sombras mientras llegaban los carruajes. Mujeres con vestidos de seda y joyas centelleantes bajaban de los coches, acompañadas por hombres en frac impecables. El contraste con su propia situación era brutal. Ella usaba el mismo vestido negro, simple, remendado y gastado, con un delantal blanco que ya había visto días mejores. El salón principal se transformó en un mar de luz y música. Un cuarteto de cuerdas tocaba valses vieneses, mientras los invitados bailaban y conversaban, sus risas resonando por las paredes. Isabela circulaba con una bandeja de champaña, manteniendo los ojos bajos como le habían instruido. Fue entonces cuando escuchó la conversación que cambiaría todo. Dos mujeres estaban cerca de la columna donde Isabela aguardaba con su bandeja. Una de ellas era doña Elena, esposa del mayor comerciante de café de la región. La otra era su hija, Clarisa, una joven de 22 años, conocida por su belleza y ambición. «Entonces es verdad», decía Clarisa con voz melodiosa. El hacendado finalmente decidió regresar a la sociedad. «Mamá, ¿crees que está considerando un nuevo matrimonio?» «Ciertamente», respondió doña Elena. «Un hombre de su posición no puede permanecer solo indefinidamente. Y tú, mi querida, serías una elección perfecta. Joven, bonita, de buena familia, sería el matrimonio ideal. Pero he oído rumores». Clarisa bajó la voz, aunque no lo suficiente para que Isabela no oyera. «Dicen que hay una sirvienta aquí, una joven que ha llamado su atención de manera inadecuada». Doña Elena rió con desdén. «Tonterías. Don Alejandro es un hombre de principios. Él nunca se rebajaría hasta el punto de involucrarse con una empleada. Pero incluso si hubiera algo de verdad en ello, sería solo una distracción temporal. Los hombres tienen sus necesidades, mi hija. Lo importante es garantizar que la esposa provenga de la clase apropiada». Las palabras eran como veneno. Isabela sintió náuseas subir por su garganta. Era así como la veían, como una distracción temporal, algo para ser usado y descartado. «Isabela». La voz de don Alejandro vino detrás de ella, haciéndola sobresaltar. Él estaba parado a pocos pasos, y por la expresión de su rostro, había oído parte de la conversación también. «Necesito que lleve más champaña al comedor ahora». «Sí, señor», ella murmuró, haciendo una reverencia rápida y huyendo antes de que las lágrimas pudieran caer. Pero don Alejandro la siguió, la alcanzó en el pasillo vacío que llevaba a la cocina y tocó su brazo gentilmente. «Espere». Isabela se detuvo, pero no se dio la vuelta. No podía dejarlo ver las lágrimas en sus ojos. «No haga caso a lo que dijeron». Su voz era suave. «Son personas crueles que no entienden. Entienden perfectamente». Isabela lo interrumpió, finalmente dándose la vuelta para mirarlo. «Ellas entienden lo que yo me niego a ver, que yo soy solo una sirvienta, que cualquier amabilidad que el Señor me muestre será siempre interpretada de la peor manera posible y que yo no tengo lugar en este mundo». Don Alejandro la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Isabela se acelerara, peligrosamente. «¿Y si digo que no me importa lo que piensen?», dijo él bajito. «¿Y si digo que su compañía ha sido lo único que hace esta casa soportable en los últimos meses? Entonces el Señor estaría siendo irresponsable», respondió ella, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. «Porque el Señor es un hacendado y yo soy nada. Y esa diferencia no puede ser borrada por ninguna amabilidad o momento compartido. ¿Usted no es nada?». Él dio un paso adelante. «Usted es inteligente, fuerte, resiliente. Usted tiene una voz que trae luz a lugares oscuros. Usted hace que esta casa parezca menos vacía». «Por favor, pare», susurró Isabela, las lágrimas finalmente cayendo.
El Señor no puede decir esas cosas, no puede sentir esas cosas, porque eso solo va a empeorar todo para ambos. Hubo un largo silencio. Estaban tan cerca que Isabela podía sentir el calor emanando de él. Podía ver cada detalle de su rostro a la luz tenue de las velas del pasillo. «Usted tiene razón», dijo don Alejandro finalmente, su voz cargada de dolor. «Yo no debería. Pero el corazón no obedece a la razón, Isabela. ¿Y el mío? El mío ha sido un traidor silencioso durante semanas». Antes de que ella pudiera responder, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Se alejaron rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Doña Remedios apareció en la esquina, sus ojos entrecerrados al verlos a los dos juntos en el pasillo vacío. «Señor Hacendado», dijo ella con voz dulcemente empalagosa, «los invitados están preguntando por usted. ¿Y usted, Isabela, no debería estar en la cocina?» «Estaba solo dando instrucciones a la sirvienta», respondió don Alejandro con voz neutra, recomponiendo su máscara de señor distante. «Regresaré al salón ahora». Él se alejó sin mirar hacia atrás, dejando a Isabela sola con la ama de llaves y su mirada venenosa. «Le advertí», siseó doña Remedios tan pronto como el hacendado estuvo fuera de alcance. «Le advertí que estaba jugando con fuego y ahora se va a quemar». La venganza de doña Remedios llegó de forma calculada y cruel. 2 días después del baile, cuando la casa había vuelto a la rutina normal, ella llamó a Isabela a su pequeño despacho en la parte trasera. «Tengo una tarea especial para usted», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El hacendado solicitó que la biblioteca sea reorganizada. Todos los libros necesitan ser sacados de los estantes, limpiados y colocados de nuevo en orden alfabético. Usted comenzará mañana por la mañana y trabajará sola. Es un trabajo que llevará al menos una semana. Isabela la escuchó desconfiada, pero sin alternativa. «Sí, señora». Y Isabela, la ama de llaves, se inclinó hacia adelante. «El hacendado estará usando la biblioteca para trabajar durante este período. Usted deberá mantenerse absolutamente silenciosa e invisible. ¿Entendió?» Era una trampa obvia. Doña Remedios estaba creando una situación donde Isabela se vería forzada a pasar largos periodos en el mismo aposento que el hacendado, inevitablemente alimentando los rumores y dándole a la ama de llaves más munición para destruirla. Pero Isabela no tenía elección. Rehusarse sería insubordinación, lo que le daría a doña Remedios justificación legal para despedirla. A la mañana siguiente, ella comenzó el trabajo. La biblioteca era enorme, con estantes que iban del suelo al techo, repletos de volúmenes en español, francés y hasta latín. Muchos eran antiguos, con páginas amarillentas y lomos gastados por el tiempo. Don Alejandro llegó alrededor de las 9 de la mañana, cargando pilas de documentos. Se detuvo al verla, la sorpresa visible en su rostro. «Isabela, ¿qué está haciendo aquí?» «Doña Remedios me instruyó a reorganizar la biblioteca, señor», respondió ella, manteniendo los ojos bajos. «Pido disculpas si esto le incomoda. ¿Puedo regresar más tarde?» «No», él la interrumpió rápidamente. «No, está todo bien. Continúe su trabajo. Apenas notaré que usted está aquí». Pero era imposible no notar. La biblioteca, aunque grande, parecía hacerse más pequeña con la presencia de los dos. Isabela trabajaba en silencio, subiendo y bajando la escalera portátil para alcanzar los estantes más altos, limpiando cada libro con cuidado antes de devolverlo a su lugar. Don Alejandro intentaba concentrarse en sus papeles, pero sus ojos frecuentemente se desviaban hacia ella. Observaba la manera en que ella manejaba los libros con reverencia, cómo sus labios se movían silenciosamente, leyendo algunos de los títulos, cómo un mechón de cabello se escapaba de su gorro y caía sobre su rostro. Fue en el tercer día que el silencio finalmente se rompió. Isabela había encontrado un libro particularmente hermoso, encuadernado en cuero rojo con letras doradas. Era una colección de poemas de Amado Nervo. Sin darse cuenta, ella había detenido el trabajo para leer una de las páginas, absorbida por las palabras. «Canción de la patria», dijo don Alejandro suavemente, haciéndola sobresaltar. Ella no había percibido que él se había acercado. «Es uno de mis poemas favoritos». Isabela cerró el libro rápidamente. «Perdón, señor, yo no debería. Por favor, lea».
Él la interrumpió en voz alta. Quiero oír cómo suena en su voz. Era una orden, no una petición. Isabela abrió el libro nuevamente, sus manos temblando ligeramente, y comenzó a leer. Mi tierra tiene nopales, donde canta el cenzontle. Las aves que aquí trinan, no trinan como allá. Su voz comenzó vacilante, pero fue ganando confianza a medida que las palabras fluían. El poema hablaba de añoranza, de un lugar distante, que vivía solo en la memoria, de un hogar que tal vez nunca más pudiera ser alcanzado. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. El poema tocaba algo profundo dentro de ella, el dolor de haber sido arrancada de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. ¿Usted siente nostalgia de su ranchería?, preguntó don Alejandro gentilmente. Todos los días, admitió ella, pero no de la manera en que el poeta siente, porque mi tierra no me quiere de vuelta. Mi padre me vendió como si fuera ganado. Entonces la añoranza que siento no es de un hogar real, sino de un hogar que me gustaría que existiera. Don Alejandro permaneció en silencio por un momento. Elena solía decir que el hogar no es un lugar, es una sensación. Una persona puede estar en un palacio y sentirse sin hogar, y puede estar en una cabaña y sentir que pertenece allí. Su esposa era sabia. Ella lo era. Él sonrió tristemente. A ella le habría gustado usted, ¿sabe? Elena siempre se preocupó por los empleados. Conocía el nombre de cada uno. Preguntaba por sus familias. Ella decía que un título no hacía a nadie mejor que otro, solo más afortunado. El señor debe extrañarla mucho. Así es, admitió él. Pero por primera vez en años, el dolor no es lo único que siento, y eso me asusta tanto como me da esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que Benita estaba afuera de la puerta, el oído pegado a la madera. La sirvienta amargada había sido instruida por doña Remedios a espiar cualquier interacción entre el hacendado e Isabela, y ahora tenía exactamente lo que la ama de llaves quería. Aquella tarde, doña Remedios convocó una reunión con el padre Miguel, el consejero espiritual de la familia. El padre era un hombre viejo, conservador hasta los huesos, que creía fervorosamente en la separación rígida entre clases. Padre, necesito hablar sobre una situación delicada, comenzó la ama de llaves con voz preocupada. Involucra al hacendado y a una de las sirvientas. El padre frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación? Una situación impropia. La sirvienta en cuestión es joven y, me atrevo a decir, manipuladora. Ella ha usado su posición para pasar tiempo a solas con el hacendado, conversando sobre asuntos personales, leyendo poesía juntos. Las otras empleadas han sido testigos de intercambios de miradas y conversaciones íntimas. El padre palideció. Esto es gravísimo. Don Alejandro es un pilar de nuestra comunidad. Cualquier escándalo que involucre su nombre. Exactamente. Doña Remedios se inclinó hacia adelante. Por eso, necesito su ayuda. El hacendado no me escuchará a mí, pero él lo respeta a usted. Usted necesita hacerlo ver que está siendo seducido por una mujer de baja moral que solo quiere aprovecharse de él. El padre asintió gravemente. Hablaré con él hoy mismo. Este tipo de comportamiento no puede continuar. La tentación es un arma del demonio, y es mi deber proteger las almas bajo mi cuidado. Cuando el padre llegó a la hacienda aquella tarde, don Alejandro estaba en el despacho revisando contratos. El religioso no perdió tiempo con preámbulos. Necesitamos hablar sobre la sirvienta Isabela, dijo sin rodeos. La expresión de don Alejandro se cerró inmediatamente. ¿Qué hay de ella? He recibido informes preocupantes sobre su comportamiento y sobre su cercanía inadecuada con ella. Don Alejandro, como su consejero espiritual, debo advertirle sobre los peligros de involucrarse con alguien de clase inferior. Es un pecado contra el orden natural establecido por Dios. Don Alejandro se levantó lentamente de su silla y había algo peligroso en sus ojos. Padre Miguel, con todo respeto, pero usted sabe tanto sobre mi relación con Isabela como sabe sobre volar. Es decir, nada. Sé lo que me contaron. Que ustedes pasan tiempo solos, que hay conversaciones íntimas, que usted la trata con favoritismo. Don Alejandro, usted es viudo, un hombre respetado. No puede permitir que una sirvienta oportunista manche su reputación.
¿Oportunista? La voz de don Alejandro subió peligrosamente. Isabela trabaja más duro que cualquier persona en esta casa. Ella fue vendida por su propia familia, y aún así mantiene su dignidad. Ella es inteligente, culta, a pesar de no haber tenido educación formal, y tiene un corazón genuino. Si eso la convierte en oportunista a los ojos del Señor, entonces temo que tengamos definiciones muy diferentes del término. El padre se puso rojo. Usted está permitiendo que sus emociones nublen su juicio. Esta muchacha claramente lo ha embrujado de alguna forma. Basta. Don Alejandro golpeó la mano en la mesa con fuerza. No voy a escuchar esas acusaciones absurdas. Isabela no me embrujó. Ella simplemente fue amable conmigo. Me trató como un ser humano, no como un título o una fortuna. Y si eso es un crimen, entonces toda esta sociedad está enferma. Usted está olvidando su lugar, dijo el padre con voz dura. La gente habla, y si usted continúa por este camino, habrá consecuencias. Los otros hacendados ya están murmurando. El comercio puede sufrir, su posición en la sociedad puede verse afectada. Entonces que se vea afectada, explotó don Alejandro. Estoy cansado de esta hipocresía, cansado de vivir según las reglas de una sociedad que valora más las apariencias que la verdad. Elena me enseñó que todas las personas tienen valor, independientemente de dónde nacieron, y yo no voy a traicionar esa lección por miedo a lo que los demás piensen. El padre se levantó, su rostro rígido de desaprobación. Lo lamento profundamente, don Alejandro. Espero que usted reconsidere antes de que sea demasiado tarde. Volveré cuando esté más dispuesto a escuchar la razón. Después de que el padre salió, don Alejandro permaneció parado en el despacho, temblando de ira y frustración. Él sabía que aquella conversación era solo el comienzo. La presión social sería implacable, y tarde o temprano tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Isabela supo de la visita del padre a través de Josefa, que había oído parte de la discusión mientras servía té. Fue terrible, susurró la sirvienta más vieja mientras doblaban sábanas en el patio trasero. El hacendado estaba furioso. Nunca lo vi levantar la voz así. Pero Isabela, usted necesita entender lo que esto significa. Cuando un padre se involucra, las cosas se ponen serias. Él puede negar los sacramentos, puede influenciar a toda la comunidad contra el hacendado. Isabela sintió el peso de la situación caer sobre ella como una piedra. Entonces, necesito irme. Es la única solución. ¿A dónde iría? Su contrato todavía tiene más de 4 años. Si usted huye, su padre tendrá que devolver el dinero o será encarcelado. Era verdad. Isabela estaba atrapada de todas las formas posibles. No podía quedarse sin causar problemas a don Alejandro. No podía irse sin destruir lo que quedaba de su familia. Aquella noche, ella tomó una decisión. Esperó hasta que la casa estuvo silenciosa, hasta que todos los empleados estuvieran durmiendo. Entonces, vestida con su vestido más sencillo y cargando solo su pequeño bulto, salió por la puerta trasera. No había luna, y la oscuridad era casi completa. Isabela conocía el camino solo vagamente, pero comenzó a caminar en dirección a la carretera principal. Había caminado durante casi 1 hora cuando escuchó el sonido de caballos detrás de ella. Su corazón se disparó. ¿Bandidos? ¿Alguien de la hacienda? El caballo se detuvo a pocos metros de ella, y cuando el jinete desmontó, Isabela reconoció la silueta imponente de don Alejandro. ¿Realmente pensó que no notaría su partida?, preguntó él, su voz cargada de emoción. «Necesito irme», dijo Isabela, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Mi presencia está destruyendo todo para el Señor. Su reputación, sus relaciones con la iglesia, con la sociedad. No puedo ser la causa de esto». Don Alejandro dio un paso adelante. «¿Y a dónde va?» «Sola, en medio de la noche, sin dinero, sin protección. Encontraré un camino, siempre lo encuentro». «No». Él tomó su mano, sujetándola con firmeza. «No voy a dejar que haga esto, no voy a dejar que se sacrifique por mí. El Señor no entiende. Soy Isabela. Yo soy nada, menos que nada. Una sirvienta vendida, sin familia que me quiera, sin futuro. El Señor es un hacendado. Tiene tierras, poder, responsabilidades.
¿No puede tirar todo eso por la borda por mi culpa? ¿Y si digo que nada de eso importa? Don Alejandro usó su mano libre para levantar el mentón de ella, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Y si digo que en los últimos meses usted se ha vuelto más importante para mí que cualquier título o propiedad? No diga eso, le imploró ella. Por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. Isabela, míreme. Su voz era firme, pero amable. Desde que Elena murió, viví como un fantasma, solo existiendo, cumpliendo obligaciones, pero sin sentir nada. Usted trajo el color de vuelta al mundo. Cuando oigo su voz, cuando veo su sonrisa, cuando percibo su fuerza ante toda la adversidad que ha enfrentado, yo me acuerdo de lo que es estar vivo. Pero eso no es suficiente. Ella intentó retirar la mano, pero él no la soltó. Ah, el Señor puede sentir todo eso, y aún así la realidad no cambia. Yo soy una sirvienta. El Señor es un hacendado, y esa distancia no puede ser atravesada. ¿Y si construyo un puente? Isabela se detuvo, confundida. ¿Qué? Don Alejandro respiró hondo, y cuando habló de nuevo había una determinación férrea en su voz. No puedo cambiar quién nació siendo usted. Y usted no puede cambiar quién nací siendo yo. Pero puedo cambiar lo que usted es ahora. Puedo liberarla del contrato, darle dinero suficiente para vivir con comodidad, presentarla a la sociedad como alguien bajo mi protección. Eso solo empeoraría las cosas. Todos pensarían la verdad. Él la interrumpió. Que me importo profundamente por usted. Y tal vez con el tiempo ese sentimiento se transforme en algo más, algo que ni usted ni yo podamos negar más. Isabela sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. ¿El Señor está diciendo que? Estoy diciendo que no quiero que se vaya. Estoy diciendo que por primera vez, desde que Elena murió, puedo imaginar un futuro que no sea solo vacío y obligaciones. Un futuro donde hay risas nuevamente, donde hay esperanza, donde hay amor. La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada con posibilidades y peligros. El Señor no puede amarme, susurró Isabela, mas había menos convicción en su voz ahora. No está permitido, no es correcto. ¿Por quién? ¿Por padres que predican la igualdad, pero practican la discriminación? ¿Por una sociedad que juzga el valor por la cuna y no por el carácter? Isabela, pasé los últimos 6 años haciendo lo que se esperaba de mí, viviendo como un hacendado debería vivir, y me sentí muerto por dentro cada día. No quiero más eso. Él la atrajo más cerca, e Isabela podía sentir el calor de su cuerpo, el latido acelerado de su corazón. Pero si yo acepto, dijo ella débilmente, todos dirán que soy una aprovechada, que seduje a un viudo vulnerable por dinero y posición. Destruirán su reputación y la mía. Deje que hablen. La opinión de ellos no alimenta mi corazón, no calma mi soledad, no hace que el sol brille más fuerte por la mañana, pero usted sí. Solo por existir, por estar aquí, usted lo hace. Isabela ya no podía luchar contra las lágrimas. Toda su vida había sido una batalla por la supervivencia, por la dignidad, por un pequeño espacio en el mundo que fuera solo suyo. Y ahora este hombre, este poderoso hacendado, estaba ofreciendo no solo un espacio, sino un lugar a su lado. Yo tengo miedo, admitió ella finalmente. Miedo de creer, miedo de que esto sea un sueño y yo vaya a despertar sola nuevamente. Entonces, no despierte. Don Alejandro se inclinó y sus labios rozaron la frente de ella suavemente. Quédese en este sueño conmigo. Vamos a hacerlo realidad juntos, no importa cuántos obstáculos aparezcan en el camino. Isabela cerró los ojos, permitiéndose por primera vez imaginar aquella posibilidad de no ser solo una sirvienta sobreviviendo día tras día, de ser amada, valorada, protegida, de tener un futuro que no fuera solo trabajo y soledad. Yo no sé cómo, susurró ella. No sé cómo ser lo que usted necesita que yo sea. Sea solo usted misma. Es todo lo que necesito. Es todo lo que siempre he necesitado. Y allí en la carretera oscura, bajo un cielo lleno de estrellas, rodeados por la noche y los campos silenciosos, don Alejandro e Isabela cruzaron una línea que no podría ser deshecha. No con un beso, no todavía,
sino con una promesa silenciosa de que enfrentarían juntos lo que viniera por delante. Regresaron a la hacienda juntos, él caminando al lado del caballo mientras ella montaba. Ninguno de los dos habló mucho durante el trayecto, pero había una conexión silenciosa entre ellos, una comprensión que trascendía las palabras. Cuando llegaron a los portones, ya estaba amaneciendo. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, teñido de rosa y dorado, y allí, esperando en la galería principal, estaba doña Remedios con una expresión triunfante en su rostro. «Señor Hacendado», dijo ella con voz dulce como la miel. «Qué alivio verlo de vuelta. Cuando descubrimos que la sirvienta había huido durante la noche y que el señor había salido tras ella, bueno, pueden imaginar nuestra preocupación». Don Alejandro desmontó del caballo con movimientos deliberados. Isabela no huyó. Ella salió a dar un paseo y yo la acompañé para garantizar su seguridad. No veo motivo para preocupación. ¿Una caminata en medio de la noche? La ama de llaves no disimuló su escepticismo. Señor, con todo respeto, pero incluso el señor debe reconocer lo inadecuado que esto parece. Lo que parece inadecuado, respondió don Alejandro con voz dura, es que usted esté cuestionando mis acciones como si tuviera autoridad para ello. Le recuerdo que soy el dueño de esta propiedad. No necesito explicar mis movimientos a usted ni a ninguna otra persona. Doña Remedios palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. Ciertamente, señor. Solo temo por las apariencias. Las otras empleadas ya están hablando, y cuando la noticia se extienda a las haciendas vecinas, entonces que se extienda. Don Alejandro ayudó a Isabela a bajar del caballo, un gesto que no pasó desapercibido por la ama de llaves. Y si alguien tiene algo que decir, puede venir a hablar conmigo directamente. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que tratar. Él entró en la casa, dejando a Isabela sola con doña Remedios. La ama de llaves se acercó lentamente, como un depredador, circulando a su presa. «¿Usted cree que ganó?», siseó ella. «¿Cree que porque él la defendió, porque salió corriendo tras usted en la noche, que él realmente se importa? Pero déjeme decirle algo, muchacha tonta. Hombres como el hacendado no se casan con sirvientas. Ellos usan a las sirvientas, y cuando se aburren, las descartan sin pensarlo 2 veces». Las palabras de doña Remedios plantaron semillas de duda que crecieron durante los días siguientes. Isabela regresó a sus tareas, pero ahora había una tensión constante en el aire. Los otros empleados la miraban con una mezcla de envidia, desdén y curiosidad. Los susurros paraban cuando ella entraba en un aposento y recomenzaban tan pronto como salía. Don Alejandro se había vuelto más audaz en su atención. La buscaba abiertamente. Conversaba con ella en los pasillos. Pedía su opinión sobre asuntos de la hacienda. Para él era una declaración de intenciones. La primera confrontación pública llegó una semana después, durante la misa dominical. Toda la propiedad asistía a la capilla de la hacienda, una construcción pequeña, pero elegante, donde el padre Miguel celebraba los oficios. Era la tradición que el hacendado se sentara en el primer banco, separado de los empleados que ocupaban los bancos traseros. Aquel domingo, sin embargo, don Alejandro hizo algo inesperado. Cuando Isabela entró y se dirigió a los bancos del fondo, él se levantó y caminó hasta ella. «Siéntese conmigo», dijo bajito, pero lo suficientemente firme para que varios oyeran. El silencio que cayó sobre la capilla fue absoluto. Isabela sintió todas las decenas de ojos fijos en ella, juzgando, condenando, sorprendidos por la osadía. «Señor, yo no puedo», susurró ella, mortificada. «No es apropiado. Yo decido lo que es apropiado en mi propiedad», respondió él, extendiendo la mano. «Por favor». Con el corazón disparado y las manos temblando, Isabela aceptó su mano y lo siguió hasta el primer banco. Podía sentir las miradas quemándole la espalda. Oía los susurros mal disimulados. El padre Miguel, al entrar para iniciar la misa, se detuvo abruptamente al ver la escena. Su rostro se puso rojo de ira contenida, pero era demasiado astuto para confrontar al hacendado públicamente. En vez de eso, eligió su sermón con cuidado. «Hoy hablaré sobre la tentación», comenzó él, su voz resonando por las paredes de piedra.
sobre cómo el demonio usa disfraces hermosos para llevarnos al pecado. Él no aparece como un monstruo, sino como un ángel de luz, y los débiles de espíritu, aquellos que permiten que sus pasiones bajas dominen su razón, caen fácilmente en sus trampas. Las palabras estaban claramente dirigidas. Don Alejandro mantuvo la expresión impasible, pero Isabela se sintió encoger. Cada frase del padre era como una acusación, pintándola como la tentadora, la destructora de almas, la serpiente en el paraíso. Y aquellos que elevan a los de condición inferior por encima de su posición natural, continuó el padre, cometen pecado contra el orden establecido por Dios, pues así como hay jerarquía en los cielos, debe haberla en la tierra, y cuando esa orden es perturbada, solo el caos puede resultar. Después de la misa, las consecuencias fueron inmediatas. Doña Elena, la esposa del comerciante, apartó a don Alejandro con expresión de preocupación fabricada. Don Alejandro, como su amiga de toda la vida, siento que debo alertarlo, dijo ella en voz baja, pero cargada de veneno. La gente está hablando de usted y de esa sirvienta. Mi esposo ya recibió preguntas de otros comerciantes sobre si es seguro seguir haciendo negocios con alguien que, bueno, que demuestra tan poco juicio. Mi juicio está perfectamente intacto, respondió don Alejandro fríamente, y sugiero que su esposo se preocupe por sus propios negocios. No sea tonto. Ella entrecerró los ojos. Usted puede ser un hacendado, pero aún depende de las relaciones comerciales. Y si los otros propietarios deciden que usted ya no es confiable, ¿cuánto tiempo cree que podrá mantener esta hacienda funcionando? Era una amenaza clara. Don Alejandro sintió la ira hervir, pero mantuvo el control. Agradezco su preocupación, doña Elena, pero administro mi propiedad y mi vida como creo adecuado. Si eso incomoda a algunos, es un problema de ellos, no mío. Él se alejó antes de que ella pudiera responder, pero sabía que aquella conversación era solo el comienzo. La élite cafetalera era como una manada de lobos. Una vez que sintieran debilidad o desviación de las normas, atacarían sin piedad. Isabela había presenciado la conversación de lejos, y cuando don Alejandro regresó a su lado, ella tocó su brazo gentilmente. «¿Esto va a empeorar?», dijo ella bajito. «Ellos no se detendrán hasta que usted ceda o hasta que yo me vaya. Entonces tendrán que esperar mucho tiempo», respondió él, «porque no haré ninguna de las dos cosas». Pero aquella noche, sola en su cuarto minúsculo, Isabela lloró, no por sí misma, sino por el hombre que estaba arriesgando todo por ella. Don Alejandro no entendía completamente lo que estaba haciendo. Él vivía en un mundo de privilegios, donde siempre había conseguido lo que quería, pero ella conocía el otro lado. Conocía la crueldad de los poderosos, la forma en que ellos aplastaban a los débiles que osaban soñar demasiado alto. Y más aterrador aún era la posibilidad de que doña Remedios tuviera razón. Y si don Alejandro estaba solo aburrido, y si su atención era temporal, una distracción de su luto que desaparecería tan pronto como la novedad pasara, Isabela ya había sido vendida una vez, no sobreviviría a ser usada y descartada. La campaña contra Isabela se intensificó de forma insidiosa. Comenzaron a aparecer cartas anónimas dejadas en lugares donde ella ciertamente las encontraría. La primera estaba debajo de su almohada. «Prostituta, es lo que usted es, vendiendo su cuerpo y su alma por una vida mejor. Pero recuerde, lo que sube rápido cae aún más rápido, y su caída será dolorosa». La segunda estaba doblada dentro del delantal que ella usaba para trabajar. «El hacendado está ciego ahora, pero pronto la verá por lo que realmente es, una oportunista sin vergüenza. Y cuando eso suceda, usted regresará a la alcantarilla de donde vino». La tercera fue la peor. Estaba clavada en la puerta de su cuarto para que todos los empleados la vieran. «Bruja hechicera, usted lanzó un hechizo sobre un hombre bueno y decente, pero el mal siempre es castigado. Cuidado con dónde pisa, porque el diablo está esperando para llevarse lo que es suyo». Isabela arrancó la carta de la puerta con manos temblorosas de ira y humillación. Sabía quién estaba detrás de aquello. Doña Remedios, probablemente con ayuda de Benita, pero no tenía pruebas. Y aunque las tuviera, ¿quién le creería a ella contra la palabra de la ama de llaves? Lo peor era que las cartas estaban funcionando. Cada palabra venenosa se infiltraba en su mente,
alimentando las dudas que ya estaban allí. Quizás ella sí era una oportunista. Quizás estaba usando la soledad de don Alejandro para su propio beneficio. Quizás no merecía nada más que el desprecio que todos sentían por ella. Fue Josefa quien la encontró llorando en la parte trasera de la casa, las cartas arrugadas en sus manos. «Déjeme ver», dijo la sirvienta más vieja, gentilmente tomando los papeles. Ella los leyó, con expresión cada vez más sombría. «Esto es obra de doña Remedios. Reconozco su estilo. No importa quién escribió», sollozó Isabela. «Importa que es verdad. Yo no debería estar aquí. No debería aceptar la atención del hacendado. Estoy destruyendo todo para él». «Niña». Josefa tomó sus manos con firmeza. «Escúcheme bien. Trabajo en esta casa desde hace 15 años. Vi al hacendado cuando él era feliz con su esposa y vi cómo él murió por dentro cuando ella partió. En esos 6 años, él fue solo un cascarón vacío, cumpliendo obligaciones, pero sin vivir verdaderamente, hasta que usted llegó. Usted no entiende», continuó Josefa. «Por primera vez desde la muerte de doña Elena, vi al hacendado sonreír de verdad. Vi luz en sus ojos cuando habla con usted. Él está vivo nuevamente, Isabela. Y eso enfurece a la gente, porque ellos prefieren que él siga muerto por dentro, siguiendo las reglas de ellos, viviendo como ellos creen que debería vivir. Pero ¿y si ellas tienen razón?». Isabela se limpió las lágrimas. «¿Y si yo realmente soy solo una aprovechada que está usando la bondad de él?». «¿Usted lo es?», preguntó Josefa, directamente. «Cuando mira al hacendado, ¿ve solo el título y el dinero o ve al hombre?». Isabela cerró los ojos, pensando honestamente sobre la pregunta. Veía a don Alejandro con su tristeza que espejeaba la de ella. Veía la amabilidad escondida bajo la severidad. Veía a un hombre que trataba a todos con respeto, independientemente de su posición. Veía a alguien que la hacía sentirse vista, valorada, como si su existencia importara. «Veo al hombre», admitió ella finalmente. «Y eso me asusta más que cualquier otra cosa, porque no sé cómo ser lo que él necesita, no sé cómo navegar en este mundo de él». «Entonces sea honesta con él», dijo Josefa. «Cuéntele sobre las cartas, cuéntele sobre sus miedos. Deje que él decida si vale la pena luchar por usted. Porque, querida, de la forma en que las cosas van, ustedes dos se van a destruir, intentando protegerse el uno al otro». Aquella noche, Isabela buscó a don Alejandro en su despacho. Lo encontró inclinado sobre libros de contabilidad, la frente fruncida de preocupación. Cuando la vio en la puerta, su rostro se iluminó. «Isabela, entre por favor». Ella entró, cerrando la puerta detrás de sí, y colocó las cartas arrugadas sobre la mesa de él. «He estado recibiendo estas. Todos los días aparecen nuevas, y cada una es peor que la anterior». Don Alejandro tomó las cartas y las leyó, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Cuando terminó, sus manos temblaban de ira contenida. «¿Quién está haciendo esto?», preguntó con voz peligrosamente baja. «No sé con certeza, pero sospecho que es doña Remedios o alguien siguiendo órdenes de ella». Él se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. «Esto tiene que terminar. Despediré a todos los empleados, si es necesario, pero no permitiré que usted sea torturada así en mi propia casa. No». Isabela dio un paso adelante. «Si usted hace eso, solo va a confirmar lo que todos piensan, que yo tengo control sobre usted, que estoy manipulando sus decisiones. Don Alejandro, necesito que entienda algo». Ella respiró hondo, reuniendo coraje. «Yo no soy fuerte como usted piensa. Estas cartas, ellas me lastiman, me hacen cuestionar todo, pero peor que ellas son las consecuencias que veo para usted, los negocios que está perdiendo, los amigos que se están alejando, la iglesia que se vuelve contra usted, y todo eso por mi causa». Don Alejandro se giró hacia ella, y había algo nuevo en sus ojos, una determinación feroz que iba más allá de cualquier cosa que Isabela hubiera visto antes. «Entonces vamos a terminar con esto de una vez», dijo él, «de una forma que nadie pueda cuestionar o negar». «¿Cómo?». Él caminó hasta ella, tomando sus manos entre las suyas. «Cásese conmigo». El mundo se detuvo. Isabela estaba segura de que había oído mal. «¿Qué?». «Cásese conmigo», repitió él.
cada palabra clara y deliberada, no como mi amante o protegida, no en secreto o vergüenza, como mi esposa ante Dios y toda la sociedad. Deje que vean que esto no es un capricho o lujuria, sino algo real y verdadero. ¿Está loco?, susurró Isabela, retirando las manos. Esto sería un suicidio social. Ningún hacendado jamás se casó con una sirvienta. Nunca. Usted sería marginado. Su familia lo renegaría, sus negocios se arruinarían y yo aún tendría. Él la interrumpió. Isabela, estos últimos meses me han enseñado algo fundamental. Todos estos años después de la muerte de Elena, viví para cumplir obligaciones, administrar la hacienda, mantener las apariencias, ser lo que la sociedad esperaba que yo fuera, y estaba vacío por dentro, muerto en todas las formas que importaban. Él dio un paso más cerca. Pero usted trajo la vida de vuelta. Cuando hablo con usted, cuando oigo su voz, cuando veo su fuerza ante tanta adversidad, yo me acuerdo de quién era antes de convertirme solo en un título. Recuerdo que soy un hombre con corazón, con sueños, con capacidad de sentir. Pero el precio, comenzó ella, lágrimas escurriendo. No hay precio demasiado alto para volver a vivir verdaderamente, dijo él con convicción absoluta. Isabela, sé que es rápido, sé que hay riesgos, pero también sé, con absoluta certeza, que no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y si hubiera sido valiente? ¿Y si hubiera elegido el amor en vez de la conveniencia? ¿Y si le hubiera dado una oportunidad a la felicidad? Isabela estaba paralizada. Parte de ella quería gritar, sí, lanzarle los brazos y aceptar aquel regalo imposible. Pero la parte práctica, la parte que había sobrevivido a ser vendida por su propia familia, que había aguantado meses de humillaciones, esa parte sabía que había más en juego. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. Necesito pensar en esto, en todo lo que significa, no solo para usted, sino para nosotros dos. Don Alejandro asintió, aunque había desilusión en sus ojos. ¿Cuánto tiempo necesita? Algunos días. Una semana, tal vez. Esto es demasiado inmenso para decidir de impulso. Entiendo. Pero Isabela, mientras usted piensa, quiero que sepa una cosa. Él tocó su rostro gentilmente. No estoy haciendo esto por pena o por obligación. Estoy haciéndolo porque, por primera vez desde que Elena murió, puedo imaginar un futuro. Y en ese futuro, usted está a mi lado. Después de que Isabela salió, don Alejandro permaneció en su despacho por horas, planeando, si ella aceptaba, y él rezaba para que aceptara, necesitaría estar preparado para la tormenta que vendría. Necesitaría protegerla, proteger a ambos de las consecuencias inevitables. Mientras tanto, en los pasillos oscuros de la casa, otra conspiración se formaba. Doña Remedios había convocado una reunión secreta con las familias más influyentes de la región. En el salón de la casa del comerciante, bajo el pretexto de una cena social, ella plantó las semillas de su venganza final. Señoras y señores, comenzó ella con voz grave, estoy aquí porque tengo una responsabilidad moral que no puedo ignorar. Don Alejandro, nuestro respetado hacendado, está bajo la influencia de fuerzas que no comprende completamente. Hable claramente, doña Remedios, dijo el comerciante. ¿A qué fuerzas se refiere? A la sirvienta Isabela. Ella no es lo que parece. A través de mis investigaciones descubrí que ella tiene un historial de comportamiento dudoso. En su ranchería natal había rumores de que seducía a hombres mayores, que usaba su apariencia para obtener favores. Era una mentira completa, pero doña Remedios la contaba con tanta convicción que sonaba verdadera. Y ahora ella ha clavado sus garras en el hacendado, un hombre vulnerable, aún en luto, fácilmente manipulado por una joven astuta. Esto es gravísimo, dijo doña Elena, inclinándose hacia adelante. Si lo que usted dice es verdad, necesitamos intervenir por el bien del hacendado y por el bien de toda nuestra comunidad. Exactamente. Doña Remedios se permitió una pequeña y triunfante sonrisa. Por eso, sugiero que tomemos medidas drásticas. Necesitamos remover a la muchacha de la propiedad inmediatamente. Y si el hacendado resiste, necesitamos mostrarle que hay consecuencias por desafiar las normas de nuestra sociedad. El padre Miguel, que también estaba presente,
Asintió gravemente. Estoy de acuerdo. Esto es más que un escándalo personal. Es un ataque a la propia estructura que sostiene nuestra civilización. La jerarquía, la orden establecida por Dios, está siendo desafiada y no podemos permitir que esto continúe. La delegación llegó a la hacienda La Esperanza 3 días después, en elegantes carruajes que levantaban nubes de polvo en la carretera. Eran 7 en total: el padre Miguel, el comerciante y su esposa, otros 2 propietarios de haciendas y sus cónyuges, y doña Remedios como guía. Don Alejandro los recibió en el salón principal, ya sospechando que aquella visita no era social. Isabela, siguiendo instrucciones de Josefa, permaneció escondida en la parte trasera de la casa. Don Alejandro, comenzó el padre, sin preámbulos, hemos venido como sus amigos y vecinos, preocupados por su bienestar y por la reputación de nuestra comunidad. Vayan directo al grano, dijo don Alejandro fríamente. ¿Cuál es el propósito de esta visita? El comerciante se adelantó. La situación con su sirvienta se ha vuelto insostenible. Toda la región habla. Y no son solo chismes, hay consecuencias reales. 3 de mis clientes cancelaron contratos conmigo porque no quieren ser asociados a alguien que hace negocios con usted, y no soy el único afectado. Uno de los otros propietarios asintió. El banco está dudoso en renovar su crédito. Temen que usted no esté en su juicio perfecto, que esté tomando decisiones emocionales que pueden comprometer sus finanzas. Entonces, ¿ustedes vinieron aquí a hacer qué? ¿A decirme cómo debo vivir mi vida? Vinimos a ofrecer una solución, dijo el padre. Mande a la muchacha lejos hoy mismo. Dele dinero, si quiere. Ayúdela a establecerse en otra ciudad distante, pero remuévala de su casa y de su vida. Haga eso, y en 6 meses todo estará olvidado. Usted podrá reconstruir su reputación. Sus negocios se recuperarán y podrá hacer un matrimonio apropiado con alguien de su clase. Don Alejandro sintió la ira hervir, pero mantuvo la voz controlada. ¿Y si me rehuso? El silencio que siguió era pesado de amenaza. Finalmente el comerciante habló. Entonces nos veremos forzados a tomar medidas. Boicot comercial completo. Ninguno de nosotros hará negocios con usted. El padre negará los sacramentos. Sus deudas serán cobradas inmediatamente, y si es necesario, cuestionaremos su capacidad mental ante las autoridades. ¿Ustedes me están amenazando?, dijo don Alejandro, su voz peligrosamente baja. Estamos tratando de salvarlo de sí mismo, corrigió doña Elena. Entendemos que la soledad puede hacer que un hombre tome decisiones irracionales, pero hay límites para lo que la sociedad puede tolerar y usted los ha cruzado todos. Isabela había oído todo. Escondida en un pequeño pasillo que conectaba con la parte trasera del salón, ella había presenciado cada palabra, cada amenaza, cada intento de destruir al hombre que le había mostrado amabilidad, y en ese momento tomó su decisión. Antes de que don Alejandro pudiera responder a los visitantes, ella entró en el salón. Todas las cabezas se giraron para mirarla. Ella mantuvo la cabeza erguida, aunque su corazón estaba disparado. «Señores y señoras», dijo ella con voz sorprendentemente firme, «pido perdón por la interrupción, pero esto me concierne, entonces debo hablar. ¿Quién se cree usted para interrumpir una conversación de sus superiores?», siseó doña Remedios. «Yo sé exactamente quién soy», respondió Isabela, mirando directamente a la ama de llaves. «Soy una sirvienta, una muchacha pobre, vendida por su propia familia, alguien sin posición o poder en este mundo. Y es exactamente por eso que me voy». Don Alejandro dio un paso adelante alarmado. «Isabela, no. Por favor, déjeme terminar». Ella lo interrumpió gentilmente y luego se giró hacia los visitantes. «Ustedes tienen razón. Mi presencia aquí está causando problemas al hacendado. Él ha sido amable conmigo, generoso incluso, y yo le he correspondido trayendo escándalo y amenazas a su puerta. Eso no es justo para él». Ella podía ver el triunfo en los rostros de los visitantes, la satisfacción de doña Remedios, pero no había terminado. «Sin embargo», continuó ella, «antes de irme, quiero que sepan algo. Don Alejandro es el hombre más honrado que jamás he conocido. En todos estos meses, él nunca me trató con irrespeto, nunca hizo exigencias inapropiadas, nunca abusó de su posición de poder sobre mí.
Él me trató como un ser humano, con dignidad y respeto. Y si eso es lo que ustedes llaman escándalo, entonces el problema no está en él, está en ustedes. El silencio que siguió era absoluto. El padre abrió la boca para responder, pero Isabela no había terminado. Ustedes hablan de jerarquía, de orden establecido por Dios, pero yo me pregunto, ¿cuál Dios? El Dios que yo conozco enseñó que todos somos iguales ante Él, que un hombre pobre vale tanto como uno rico, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ustedes no quieren amor, quieren solo poder y control, y usan a Dios como excusa para mantener a los que ustedes consideran inferiores en sus lugares. ¿Cómo se atreve?, explotó el padre, su rostro rojo de ira. Usted, una simple sirvienta, se atreve a darme lecciones sobre Dios. No estoy dando lecciones, respondió Isabela calmadamente. Estoy solo señalando la hipocresía. Ustedes predican la caridad, pero practican la crueldad. Predican la humildad, pero exigen la sumisión de los otros mientras viven en lujo. Predican, pero vienen aquí hoy con amenazas y coerción. Doña Elena se levantó indignada. Esto es un ultraje, don Alejandro. ¿Va a permitir que esta criatura nos insulte así? Don Alejandro caminó hasta quedar al lado de Isabela, y cuando habló, su voz resonó por el salón con autoridad absoluta. Ella tiene razón en cada palabra que dijo, y me avergüenzo de haber tardado tanto en ver la verdad que ella acaba de exponer. Él miró a cada uno de los visitantes a los ojos, uno por uno. Ustedes vinieron aquí, fingiendo preocupación por mi bienestar, pero todo lo que realmente quieren es mantener el status quo, garantizar que las reglas que los benefician a ustedes permanezcan intactas. Y cualquiera que desafíe esas reglas debe ser aplastado, no importa cuán justa sea su causa. Don Alejandro, sea razonable, comenzó el comerciante. No, él lo cortó. No voy a ser razonable. No voy a ceder porque por primera vez en años estoy haciendo algo que es verdaderamente mío, algo que no es dictado por tradición o expectativa o miedo a lo que los demás van a pensar. Él tomó la mano de Isabela, entrelazando sus dedos con los de ella. Esta mujer me enseñó que la dignidad no viene de un título, viene de cómo tratamos a los demás. Y ella tiene más dignidad en su dedo meñique que todos ustedes juntos. El escándalo era visible en los rostros de los visitantes. Varios jadearon audiblemente. Doña Remedios parecía a punto de desmayarse. Entonces, ¿usted la elige a ella en vez de todo lo demás?, preguntó el padre con voz temblorosa de ira. En vez de su posición, su reputación, su alma inmortal, elijo ser honesto conmigo mismo. Elijo vivir en vez de solo existir. Y si eso significa perder negocios o amigos que me valoran solo por mi título, entonces no eran realmente amigos para empezar. El comerciante se levantó seguido por los otros. Entonces, que así sea. A partir de este momento, usted está solo, don Alejandro, sin crédito, sin socios comerciales, sin lugar en nuestra sociedad. Espero que ella valga la pena. Lo vale, respondió don Alejandro sin vacilación. Vale cada consecuencia que venga. Después de que los visitantes partieron en sus carruajes indignados, la casa quedó en un pesado silencio. Doña Remedios se había retirado a sus aposentos, sin duda, planeando su próximo movimiento. Los otros empleados susurraban nerviosamente, preocupados por el futuro de la hacienda y de sus empleos. Isabela y don Alejandro permanecieron en el salón, aún tomados de la mano, procesando lo que había sucedido. Usted no necesitaba hacer aquello, dijo ella finalmente. Yo estaba lista para irme, lista para poner fin a todo esto pacíficamente. Y yo no estaba listo para dejarla ir, respondió él. Isabela, cuando la vi entrar en aquel salón, cuando la oí defender no solo a sí misma, sino los principios en los que creo, supe que no podría vivir conmigo mismo si la dejaba partir. Pero lo que ellos dijeron no son amenazas vacías. Realmente van a cortar sus negocios. Van a hacer todo lo que prometieron. Lo sé. Él la atrajo más cerca. Y no voy a mentir, diciendo que no habrá dificultades. Las habrá, pero también sé que soy bueno en lo que hago. Esta hacienda es próspera porque trabajo duro, no porque tengo amigos poderosos.
Y si ellos quieren boicotearme, encontraré nuevos socios, venderé en otras regiones, haré lo que sea necesario. Isabela lo miró, viendo la determinación en sus ojos, pero también el miedo escondido en los bordes. Él estaba siendo valiente, pero valiente no significaba sin miedo. Significaba actuar a pesar del miedo. «Su propuesta», dijo ella suavemente, «¿de matrimonio aún sigue en pie?» El corazón de don Alejandro se disparó. «Sí, siempre lo estará. Entonces mi respuesta es sí». Las lágrimas finalmente cayeron, pero eran de alivio, no de tristeza. «Sí, me casaré con usted. No porque usted me salvó o porque necesito seguridad, sino porque cuando lo miro a usted, veo el tipo de hombre que quiero a mi lado. Alguien que elige lo que es correcto en vez de lo que es fácil. Alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy». Don Alejandro la atrajo a un abrazo que era al mismo tiempo desesperado y tierno. Por primera vez desde que Elena había muerto, él se permitió sentir completamente. El dolor, sí, pero también la alegría, el miedo, pero también la esperanza y, sobre todo, amor. Un amor diferente al que había sentido antes, pero no menos real o profundo. «Tendremos que ser astutos», dijo él finalmente. «El padre Miguel no aceptará casarnos. Tendremos que encontrar otro padre, quizás en otra ciudad. O podríamos casarnos solo por lo civil», sugirió Isabela, «ante la ley, pero no ante la iglesia, al menos hasta que encontremos un padre que acepte». Los días siguientes fueron de planificación intensa. Don Alejandro reunió a los empleados que permanecieron leales. Josefa, algunos de los trabajadores del campo, el capataz, y les explicó la situación honestamente. «Ustedes tienen derecho a saber que vendrán tiempos difíciles», dijo él. «Los otros propietarios intentarán aislarnos. Pueden haber pérdidas financieras, y si cualquiera de ustedes quiere buscar empleo en otro lugar, no guardaré rencor. Les daré buenas referencias y les ayudaré como pueda». Para su sorpresa, nadie quiso partir. Josefa habló por el grupo. «Señor hacendado, trabajamos aquí por años. Vimos cómo el Señor trata a todos con justicia. Vimos cómo nos cuidó cuando hubo sequía, cuando hubo enfermedad. No vamos a abandonarlo ahora, solo porque Él eligió seguir su corazón». Pero no todo eran buenas noticias. Doña Remedios finalmente jugó su carta final. Ella buscó a don Alejandro en su despacho, trayendo consigo una pila de documentos. «Vine a despedirme», dijo ella con falsa cortesía. «Pero antes, hay algunos asuntos que necesitan ser resueltos». Don Alejandro miró los documentos con desconfianza. «¿Qué asuntos?» «Bueno, está la cuestión de mi indemnización. Trabajé en esta casa por 12 años. Por ley tengo derecho a una compensación por despido sin justa causa. Usted está renunciando, no siendo despedida». Doña Remedios sonrió fríamente. «Ah, pero puedo argumentar que fui forzada a irme debido a un ambiente de trabajo hostil, un ambiente creado por la presencia inadecuada de cierta sirvienta. Tengo testigos dispuestos a confirmar que fui repetidamente ignorada y irrespetada, que mis preocupaciones legítimas fueron descartadas». Era chantaje puro. Don Alejandro sintió la ira subir, pero mantuvo la voz controlada. «¿Cuánto quiere?» 2,000 pesos y una carta de recomendación elogiosa. Era una cantidad absurda, especialmente considerando que el boicot comercial ya estaba comenzando a afectar sus finanzas. Pero don Alejandro sabía que una batalla legal sería aún más cara y destructiva. «Usted tendrá la mitad de eso, y una carta que simplemente confirma sus años de servicio sin elogios ni críticas. Es mi oferta final». Doña Remedios consideró por un momento, entonces asintió. «Aceptable. Pero déjeme advertirle una cosa, don Alejandro. Usted cree que ganó, pero esto apenas está comenzando. La sociedad no perdona fácilmente a aquellos que desafían sus reglas. Y esa muchacha que usted tanto valora, ella no sobrevivirá a lo que está por venir. La presión la destruirá y usted quedará con nada más que arrepentimiento. Salga de mi propiedad», dijo él fríamente. Ahora, después de que doña Remedios partió, llevándose su malicia consigo, don Alejandro se sentó pesadamente en su silla. Las palabras de la ama de llaves resonaban en su mente. ¿Y si ella tenía razón?
¿Y si la presión era demasiada para Isabela? Él la estaba poniendo en peligro al insistir en este camino. Pero entonces él se recordó de la forma en que Isabela había enfrentado a aquellos visitantes, del coraje en su voz, de la fuerza en sus palabras. Ella no era frágil, era resiliente de formas que él estaba apenas comenzando a entender. 3 semanas después, en una mañana gris de agosto, don Alejandro e Isabela viajaron a la ciudad vecina. Allí, lejos de los ojos juzgadores de su comunidad, se casaron en una ceremonia civil sencilla en el registro civil. No había flores elaboradas o vestido de novia lujoso. Isabela usaba un vestido simple de algodón azul que Josefa había ayudado a coser. Don Alejandro vestía su mejor traje, pero sin pompa innecesaria. Los únicos testigos fueron Josefa y el capataz de la hacienda, que habían viajado con ellos. El juez que oficializó la ceremonia era un hombre anciano, de expresión neutra. Si él juzgó la disparidad obvia entre el novio aristócrata y la humilde novia, no lo demostró. Simplemente leyó los votos legales, pidió que firmaran los documentos y los declaró marido y mujer ante la ley. «Puede besar a la novia», dijo el juez sin emoción, como si estuviera concluyendo una transacción comercial cualquiera. Don Alejandro miró a Isabela, y en ese momento todo lo demás desapareció. Las dificultades que enfrentaban, los juicios que vendrían. Todo eso era secundario, al hecho simple y profundo de que esta mujer era ahora su esposa. Él se inclinó y la besó gentilmente. Fue el primer beso de ellos, guardado para este momento sagrado, y cuando sus labios se tocaron, Isabela sintió como si todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaran en el lugar correcto. En el viaje de regreso a la hacienda, viajaron en silencio, pero era un silencio cómodo. Sus manos estaban entrelazadas y ocasionalmente intercambiaban miradas que decían más de lo que las palabras podrían expresar. «¿Tiene miedo?», preguntó don Alejandro cuando estaban a pocos kilómetros de casa. «Aterrorizada», admitió Isabela, «pero también esperanzada. ¿Es posible sentir las dos cosas al mismo tiempo? No solo posible, sino necesario». Él apretó su mano. «El miedo nos mantiene cautelosos. La esperanza nos mantiene avanzando». Cuando llegaron a la hacienda, encontraron una sorpresa esperándolos. Los empleados que habían permanecido leales, Josefa, el capataz, los trabajadores del campo, hasta algunos de los más jóvenes, habían decorado la entrada principal con flores silvestres y cintas sencillas. «Bienvenidos, señor y señora de Altamira», dijo Josefa con una sonrisa genuina. «Sabemos que no fue la ceremonia que la señora merecía, pero queríamos marcar el momento». Isabela sintió lágrimas arder en sus ojos. Por primera vez en su vida se sentía parte de algo. No solo una mercancía o una sirvienta, sino alguien que importaba, que era celebrada. Pero la celebración fue breve. La noticia del matrimonio se extendió por la región como fuego en paja seca, y la reacción fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. El padre Miguel publicó una carta abierta en el periódico de la ciudad, condenando el matrimonio como una unión profana que desafiaba las leyes de Dios y de la naturaleza. Él declaró que don Alejandro estaba excomulgado y que cualquiera que mantuviera relaciones con él también estaría pecando. Los otros propietarios intensificaron el boicot. No solo se negaban a comprar café de la hacienda La Esperanza, sino que activamente desanimaban a otros de hacerlo, esparciendo rumores de que la calidad había caído, que los trabajadores estaban mal supervisados, que el propio don Alejandro estaba mentalmente inestable. El banco, presionado por los comerciantes locales, exigió el pago inmediato de todos los préstamos. Era una cantidad que don Alejandro no tenía en mano, pues la mayor parte de su capital estaba invertida en la cosecha que aún no había sido vendida. «Tenemos 3 meses antes de que puedan tomar la hacienda», explicó él a Isabela una noche. Los documentos esparcidos por la mesa de su cuarto. Ahora compartían el mismo aposento, pero la intimidad física aún era cautelosa, respetuosa, dejada para crecer naturalmente. «¿Hay alguna solución?», preguntó ella, estudiando los números, incluso sin entender completamente. «Solo una que consigo ver. Necesitamos vender el café directamente a la capital, sin intermediarios. Pero eso significa viajar, establecer nuevos contactos,
convencer a compradores que nunca oyeron hablar de nosotros a arriesgarse con un proveedor desconocido. Y entonces, eso es lo que haremos, dijo Isabela con determinación. Viajaremos juntos a la capital. Usted conoce el negocio y yo... Bueno, yo aprendo rápido. Don Alejandro la miró con admiración. Usted sabe que no va a ser fácil. Tendremos que enfrentar más prejuicios, más puertas cerradas en nuestras caras. Yo no esperaba que fuera fácil, respondió ella. Nada en mi vida fue fácil, pero por primera vez estoy luchando por algo que elegí, no por algo que me fue impuesto. Eso hace toda la diferencia. Partieron hacia la Ciudad de México una semana después, llevando solo lo esencial y muestras de su café. El viaje de 3 días fue arduo, pero también revelador. Lejos de la hacienda, lejos de los ojos juzgadores de su comunidad, ellos eran solo una pareja y comenzaron a conocerse el uno al otro de formas que el ambiente opresor de la hacienda nunca había permitido. Don Alejandro contó sobre su infancia, sobre cómo había heredado el título a los 20 años, cuando su padre murió súbitamente, sobre la presión de mantener las tierras, los negocios, la reputación de la familia, sobre cómo se había casado con Elena más por deber que por amor al principio, aunque el amor había crecido genuinamente con el tiempo. Isabela, por su parte, compartió memorias que rara vez permitía revisitar, sobre su madre, que murió cuando ella tenía 12 años, dejándola como única mujer en una casa con padre y 3 hermanos, sobre cómo había aprendido a leer con el padre de la ranchería, que veía potencial en ella, sobre los sueños que había guardado en silencio, de quizás un día tener una pequeña tienda de costura, de ser independiente, de no necesitar depender de ningún hombre. Y ahora usted depende de mí, dijo don Alejandro con tristeza. Su sueño de independencia fue cambiado por una sociedad. Ella lo interrumpió. No veo eso como dependencia. Veo como 2 quebrados haciendo un entero. Usted me da seguridad y un nombre. Yo le doy propósito y esperanza. Es un intercambio justo. En la capital, la realidad era diferente del interior. Aquí, el escándalo de un hacendado casándose con una exsirvienta era solo una historia más entre muchas. La ciudad hervía con personas de todas las clases, colores y orígenes, mezclándose de formas que serían impensables en la sociedad rural conservadora. Don Alejandro usó sus pocos contactos que aún le quedaban para conseguir reuniones con importadores y comerciantes de la capital. Las primeras fueron desastres. Tan pronto como mencionaba el nombre de su hacienda, veía el reconocimiento en los ojos de los otros. Así, el hacendado que causó aquel escándalo. Puertas literalmente se cerraban en sus rostros. Fue Isabela quien sugirió un enfoque diferente. Deje de usar su título, dijo ella una noche en su modesta posada. Aquí en la capital, a nadie le importa si usted es hacendado o labrador. Lo que importa es si usted tiene un producto bueno y un precio justo. Preséntese solo como Alejandro Altamira, productor de café. Deje que el producto hable por sí mismo. La sugerencia era radical. Don Alejandro había sido criado creyendo que su título era parte esencial de quién era. Pero Isabela tenía razón. El título no lo estaba ayudando, estaba siendo una carga. En la próxima reunión con un importador portugués de mediana edad, él siguió el consejo de ella. Señor Santos, gracias por recibirme. Soy Alejandro Altamira, productor de café de la región de La Esperanza. Me gustaría discutir una posible sociedad comercial. El importador, que claramente no había oído los chismes del interior, o no se importaba con ellos, probó las muestras de café con atención profesional. Calidad excelente, dijo finalmente. Granos bien seleccionados, tueste perfecto. ¿Cuánto puede suministrar? Aquella reunión fue el primero de varios éxitos. A lo largo de 3 semanas en la capital, don Alejandro, ahora solo Alejandro, como comenzó a pensar en sí mismo, estableció contratos con 3 importadores diferentes. No eran cantidades enormes, pero eran suficientes para pagar las deudas del banco y mantener la hacienda funcionando. Más importante que el dinero eran las lecciones aprendidas. Lejos de la rigidez de su clase social, Alejandro descubrió que era más capaz y adaptable de lo que imaginaba.
e Isabela demostró tener un talento natural para los negocios, haciendo preguntas perspicaces, notando detalles que él perdía, construyendo relaciones genuinas con personas que normalmente serían ignoradas. En una negociación particularmente difícil, el comprador estaba dudoso sobre el precio. Fue Isabela quien resolvió la situación, no con labia, sino con honestidad directa. Señor Oliveira, entiendo su duda. Nuestro precio es más alto que algunos competidores, pero voy a ser honesta con usted. Nosotros no somos solo otro proveedor. Somos una hacienda que trata a sus trabajadores con respeto, paga salarios justos, invierte en la calidad del suelo, y eso tiene un costo. El señor puede comprar café más barato, es verdad, pero puede dormir tranquilo sabiendo de dónde viene. Puede garantizar que ningún niño trabajó en la cosecha, que ningún trabajador fue explotado. Nuestro precio más alto es el precio de la conciencia limpia. El argumento funcionó. Señor Oliveira no solo cerró el contrato, sino que se convirtió en uno de los defensores más vocales de su café en la capital. Cuando finalmente regresaron a la hacienda, era principios de octubre. La propiedad estaba igual por fuera, pero algo había cambiado. La ausencia de doña Remedios había permitido que una atmósfera más ligera se estableciera. Josefa había asumido la administración de la casa, haciéndolo con eficiencia, pero también con una amabilidad que la antigua ama de llaves nunca había demostrado. Los trabajadores los recibieron con genuino alivio. Había rumores de que la hacienda sería tomada, que todos perderían sus empleos. Ver al patrón y a su nueva esposa regresando con buenas noticias era motivo de celebración. Aquella noche, Alejandro convocó a todos los empleados para una reunión en el salón principal, algo sin precedentes. Tradicionalmente, los empleados nunca pisaban los aposentos nobles. Quiero agradecer a todos los que permanecieron leales durante estos tiempos difíciles, comenzó él. Sé que no fue fácil, sé que había incertidumbre, miedo de que la hacienda no sobreviviera, pero sobrevivimos y más que eso, vamos a prosperar. Un año pasó. Un año de trabajo arduo, de desafíos constantes, pero también de crecimiento. La hacienda La Esperanza no solo sobrevivió al boicot, prosperó a pesar de él. Los contratos con los importadores de la capital se expandieron. Alejandro había invertido en mejoras en las técnicas de cultivo, y la calidad de su café ganó reconocimiento. Premios en exposiciones de la capital trajeron más clientes, y lentamente otros productores menores, que también se sentían sofocados por el control de los hacendados tradicionales, comenzaron a buscarlo, formando una nueva red comercial independiente. Isabela se había transformado de maneras que ella misma apenas reconocía. Ya no era la joven asustada y vendida, era la señora de Altamira, administradora capaz, socia de negocios de su esposo y defensora feroz de los trabajadores de la hacienda. Ella había implementado cambios: escuela para los hijos de los empleados, salarios más justos, mejor vivienda. Y curiosamente, esos cambios no disminuyeron las ganancias, las mejoraron, pues trabajadores satisfechos eran más productivos y leales. La relación entre ella y Alejandro también había florecido. Lo que comenzó como atracción prohibida y necesidad mutua se había transformado en amor genuino y profundo. Trabajaban lado a lado durante el día y compartían no solo la cama por la noche, sino sueños, miedos, esperanzas. En la primavera, Isabela descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo alegría, mezclada con aprensión. Alejandro no podía dejar de recordar la última vez, cuando Elena había muerto dando a luz. Pero Isabela era fuerte, saludable y tenía acceso a mejores cuidados médicos. Todo saldrá bien. Ella sostenía sus manos, sintiendo el temblor en ellas. No soy Elena. Esta es una historia diferente, con un final diferente. Y estaba en lo cierto. En diciembre de aquel año, en una tarde soleada, ella dio a luz a una niña saludable. La llamaron Elena Esperanza. Elena, en memoria de quien vino antes, esperanza por el futuro que estaban construyendo. El bautizo de la bebé fue realizado por un padre joven y progresista de una parroquia en la capital, que no se importaba con escándalos de clase y creía que el amor era siempre sagrado. No hubo gran fiesta o pompa, solo una ceremonia simple con los empleados leales, algunos nuevos amigos de la capital y un sentimiento de que finalmente
Finalmente, habían construido algo que era verdaderamente suyo. 5 años pasaron desde aquella mañana gris, cuando Isabela había llegado a los portones de la hacienda La Esperanza, cargando solo un bulto y un corazón roto. Ahora, en una mañana soleada de verano, ella estaba en la galería de la casa, su casa, observando a su hija de 4 años jugar en los jardines. La niña tenía los ojos oscuros del padre y los cabellos castaños de la madre, pero más importante, tenía una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor y una confianza natural de quien había crecido amada y segura. La hacienda La Esperanza se había convertido en un símbolo de posibilidad. Otros propietarios progresistas habían comenzado a seguir su ejemplo, tratando a los trabajadores con respeto, pagando salarios justos, invirtiendo en educación. El cambio era lento, pero era real. El boicot de los hacendados tradicionales se había disuelto eventualmente, no porque cambiaron de opinión sobre el matrimonio de Alejandro, sino porque ya no podían ignorar su éxito comercial. Algunos incluso intentaron acercarse de nuevo, pero Alejandro mantenía una distancia educada. Él había aprendido quiénes eran sus verdaderos amigos. El padre Miguel nunca retiró la excomunión, pero eso había dejado de importar. Alejandro e Isabela habían encontrado su propia espiritualidad, una que no necesitaba la aprobación de hombres que predicaban amor, pero practicaban el juicio. Aquella mañana, Alejandro salió de la casa y envolvió a Isabela por detrás con los brazos, apoyando la barbilla en su hombro, mientras también observaban a su hija jugar. «¿En qué estás pensando?», preguntó él suavemente. «Hace 5 años, yo era una muchacha aterrorizada, siendo vendida como ganado. No tenía esperanza, no tenía futuro. Y ahora mírame, míranos. Usted construyó esto», dijo él. Su coraje, su fuerza, su negativa a aceptar el destino que intentaron imponerle. Usted no solo cambió su propia vida, cambió la mía también. Me salvó de una existencia vacía. Isabela se giró en sus brazos para mirarlo. Nos salvamos el uno al otro y creamos algo nuevo, algo que no sigue las reglas antiguas, sino que crea reglas mejores. Elena Esperanza corrió hacia ellos, sus mejillas rosadas por el ejercicio, sosteniendo flores silvestres que había recogido. «Mamá, papá, miren lo que encontré. Son hermosas como usted, mamá». Isabela se agachó para recibir las flores, abrazando a su hija con ternura. Esta niña nunca sabría lo que era ser vendida, ser considerada inferior, ser juzgada por su nacimiento. Ella crecería sabiendo que su valor venía de quien ella era, no de dónde había nacido. Y en ese momento, con el sol brillando sobre ellos, con su hija riendo en sus brazos y su esposo a su lado, Isabela finalmente se permitió creer completamente. Creer que la historia de la sirvienta que conquistó el corazón del hacendado no era solo un cuento de hadas imposible, sino una realidad que ellos habían luchado para construir, ladrillo por ladrillo, elección valiente por elección valiente. El final no fue perfecto. Aún había desafíos, aún había personas que desaprobaban, aún había momentos difíciles, pero era un final honesto, un final que ellos habían conquistado, y eso lo hacía más valioso que cualquier cuento de hadas jamás podría ser. Si usted se emocionó con esta historia de coraje, amor verdadero y la lucha contra el prejuicio, no olvide suscribirse al canal. Comparta en los comentarios cuál fue el momento que más le tocó y desde dónde nos está viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano y prueban que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Hasta la próxima historia.